La semana pasada tuvimos unos días muy bellos con la conferencia de fieles a su llamado. Tuvimos días especiales donde vimos de una manera particular la gracia de Dios. La palpamos, la experimentamos y la disfrutamos entre nosotros. Y en el equipo pastoral pensamos que es beneficioso para ustedes que en lugar de que simple y sencillamente ya cambiemos el capítulo y continuemos con nuestra serie, que nos detengamos un domingo a tratar de interpretar de una manera correcta qué fue lo que pasó. Ustedes y yo como congregación local fuimos utilizados para edificar la iglesia de Cristo a nivel nación e inclusive a nivel Latinoamérica. Y algo que nos interesa es que podamos interpretar de una manera correcta eso que pasó, cómo el Señor nos usó para que honremos de esa manera al Señor. Joselo, en una de las intervenciones que él trajo a nosotros, nos dijo una frasecita bien interesante. Él nos decía, lo que creemos importa, lo que creemos importa. Y lo que creemos importa, entre otras cosas, porque va formando nuestra postura para con Dios. Tu postura y mi postura para con Dios está basada en gran parte en aquello que creemos. Y esa postura puede resultar honrosa o deshonrosa para el Señor. A nosotros nos interesa mucho servirlos y ayudarlos a ustedes y ayudarnos a nosotros mismos también a entender y a adoptar una postura como congregación que honre a Cristo. Para eso existimos para honrarlo a Él. Esa es nuestra pasión. Y queremos establecer esto. Todo el fruto que vimos, hermanos, todo lo que estamos viendo como iglesia local, todas las evidencias de gracia, de transformación que estamos viendo entre nosotros, se deben únicamente a una razón, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha invadido nuestras vidas por Jesús. Este fruto que estamos dando no se debe a nuestra virtud, no se debe a nuestro esfuerzo, no se debe a nuestros méritos o a nuestra capacidad. Se debe solamente a que la gracia de Dios nos ha invadido. Por eso Él es el único que merece toda la gloria y todo el reconocimiento y toda la honra por lo que está sucediendo entre nosotros. Y es importante que lo enfaticemos porque de una manera irónica es bien fácil caer en una postura de jactancia una vez que experimentamos el mover del Espíritu a través de nosotros. Es curioso, pero ustedes y yo somos personas que entendemos que somos instrumentos de Dios cuando Él simple y sencillamente decide usarnos para glorificar a Cristo. Y sin embargo, muchas veces después de que eso sucede, empezamos a atribuirnos el fruto. Como que empezamos a pensar, se me figura que nosotros somos la fuente, nosotros somos la causa que enriqueció a otros. Nos empezamos a atribuir la responsabilidad o el mérito de lo sucedido. Empezamos a concluir que somos personas extraordinarias, grandiosas, bien serviciales, piadosas, que aman a Dios. Y eso se pone más complicado cuando otras personas no lo dicen. Que vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es impactante la forma en la que nos sirvieron durante estos días. Bueno, eso, hermanos, necesitamos ustedes y yo entender de dónde proviene. Tú y yo no somos la fuente. El mérito de ese fruto que ha honrado a nuestro Salvador lo tiene Él. Él y su gracia son únicamente los responsables de todo lo bueno que sucede a través de nuestras vidas. Todo lo bueno, es importante que tú y yo lo recordemos, todo lo bueno que brota de nosotros, hermanos, es por la gracia de Dios. Si ustedes y yo no entendemos eso, lo único que va a pasar es que puede nuestro corazón desviarse y después de un incidente tan maravilloso como el que experimentamos la semana pasada, podemos caer en una postura de jactancia que deshonra a Dios
estorba la obra de Dios entre nosotros y terminará acarreando daño a nuestras vidas y a los que nos rodean. Es triste que en ocasiones sucede que personas que son usados como fuente de bendición para servir a otros, por orgullo espiritual, terminan siendo fuentes de daño y de tropiezo. No queremos que nos pase eso a nosotros. No queremos que nos pase eso a nosotros. Queremos procesar de una manera detenida qué es lo que Dios hizo con nosotros la semana pasada, para así honrarlo a Él de una manera correcta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un pasaje en Primera de Corintios capítulo 15. Y nos vamos a basar de aquí porque aquí se observa de una manera muy interesante la vida y el corazón del apóstol Pablo. Y si alguien tenía algo de qué jactarse, por así ponerlo, por la manera en la que Dios lo usaba, pues era el apóstol Pablo. Y cuando tú y yo nos detenemos a ver cómo vivía o procesaba el apóstol Pablo las cosas, nos damos cuenta que él mantenía una postura humilde. Él mantenía una postura humilde, en medio del mover del Espíritu que estaba en su vida. Y nosotros queremos aprender por qué es que él mantenía esa postura, cómo es que él le hacía. Y entre otras cosas nos vamos a dar cuenta que esa postura podía ser sostenida porque Pablo entendía la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Queremos ver un vislumbre de la gracia de Dios que nos ayude a ti y a mí a entenderla mejor, para así aferrarnos a ella, para que nuestro corazón permanezca en la postura correcta y así honremos al que merece toda la gloria y toda la honra. Esto lo vamos a ver aquí en 1 Corintios 15, versículo 9 y 10. No vamos a ver un mensaje expositivo el día de hoy. Vamos a ver un mensaje temático basado en estos dos versículos. Dice la palabra de Dios. He titulado este mensaje "Somos producto de su gracia". Lo vamos a ver en 2 puntos bien sencillos basados en este pasaje. Somos producto de su gracia. Versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vamos a empezar por aquí, el primer punto. Es necesario recordar nuestra realidad fuera de la gracia de Dios. Es necesario recordar nuestra realidad fuera de la gracia de Dios. Y quiero que mediten esto conmigo. El apóstol Pablo fue utilizado de una manera poderosa por el Señor. Él escribió, de una manera práctica lo podemos poner, la mitad del Nuevo Testamento. Para que se den una idea, el apóstol Pedro escribió 2 libros del Nuevo Testamento cuando Pablo escribió 13 libros. La obra que el Señor hizo por medio del apóstol Pablo fue amplia, probablemente más amplia que la de todos los demás apóstoles. Y sin embargo, este hombre se veía como el más insignificante de los apóstoles. Ahora, yo quiero que ustedes y yo meditemos y nos demos cuenta que esto es escritura, ¿ok? Ustedes y yo estamos leyendo el mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Aquí no está el apóstol Pablo tratando de comunicar algo haciéndose el humilde, ¿ok? Es el Espíritu Santo el que está comunicando por medio de él cómo era que el apóstol Pablo se veía. Y nos damos cuenta que él se veía genuinamente como el más insignificante de los apóstoles, el apóstol de más bajo rango. ¿Cómo era posible que Pablo se veía así? Se veía de esa manera porque él
tenía una conciencia sana, recordaba lo que él fue fuera de la gracia de Dios. De manera que él se daba cuenta y concluía: yo no soy digno de ser llamado un apóstol. El apóstol Pablo estaba y caminaba consciente de su arrogancia que él tenía antes de Cristo. Él caminaba consciente de su corazón lleno de odio y de amargura, de ira y de violencia con el que anteriormente perseguía a los cristianos. Pablo recordaba su celo religioso que lo llevó a matar, a intimidar a otros cristianos, a encarcelar cristianos con la finalidad de destruir la iglesia de Cristo. Si tú quieres comprender la gracia de Dios para que tu corazón adopte la postura correcta y tú y yo podamos honrar a Dios de una manera correcta y genuina, necesitamos recordar de una manera sana lo que tú y yo éramos fuera de la gracia de Dios. Como creyentes, hermanos, hemos sido arropados, inundados por la gracia de Dios. Estamos vestidos de la justicia de Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo que te mueve a vivir una vida santa. El Espíritu Santo está transformando tu vida. El favor de Dios está transformando tu vida. Te está llevando a ser como Cristo. Cristo es glorificado por medio de ti. Bueno, todo eso que sucede es por una sencilla razón, por la gracia de Dios, por la intervención de Dios en tu vida. Y para que tú y yo lo valoremos, necesitamos recordar lo que tú y yo éramos antes de que esa gracia nos arropara. Si tú y yo removemos la gracia de Dios sobre nosotros, lo único que queda es la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado y rebelión. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas lo que tú eras, cómo vivías antes de que la gracia de Dios te tomara? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de que la gracia tocara tu vida, abrazara tu vida, vistiera tu vida? ¿Recuerdas tu inmoralidad, tu pecado, tu vergüenza, tus pensamientos y tus actos impuros, tus engaños, tu cobardía, tu codicia, tu avaricia? ¿Recuerdas tus vicios que te estaban destruyendo? ¿Recuerdas cómo eras dominado por tus pasiones y deseos? ¿Recuerdas tu egoísmo, tu ensimismamiento, los pleitos que caracterizaban tu vida? ¿Recuerdas el dolor que le causabas a otros? ¿Recuerdas la amargura que había en ti por el pecado de otras personas en tu vida? ¿Recuerdas tu envidia, tus vergüenzas? ¿Lo recuerdas? Quiero decirles algo y quiero recordarles esto. Nuestro caminar con Cristo se puede ver dañado si tú y yo nos desconectamos de donde el Señor nos salvó. Si tú y yo lo olvidamos por completo. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque empezamos a llegar a conclusiones falsas de que tú y yo estamos aquí por nuestro propio pie. De que tú y yo estamos avanzando y madurando y cambiando por nuestro propio pie. Empezamos a atribuirnos las virtudes que el Espíritu Santo ha producido en nosotros a nuestra voluntad y a nuestra virtud. Empezamos a pensar que nosotros somos personas bien dignas, bien distinguidas, cuando lo único que nos distingue es que la gracia de Dios invadió nuestras vidas y cubrió nuestra vergüenza y nuestra desnudez. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de que la gracia de Dios te tomara? ¿Saben cómo sale a relucir esto de una manera bien palpable? Por la forma en la que tú y yo reaccionamos ante el pecado de otras personas. ¿Cómo reaccionas con personas de la iglesia o fuera de la iglesia que caminan en pecado o que caminan en un nivel de madurez menor al tuyo? Si la conclusión a la que tú llegas cuando te topas con incidentes así es: este cuate qué necio es, qué inmaduro es, qué carnal es, debería de ser como yo, debería de aprender lo que yo he aprendido, debería de hacer el esfuerzo que yo he hecho.
Ya caíste en una postura de autojusticia y de menosprecio. Ya olvidaste de dónde el Señor te sacó. Olvidaste que si el Señor remueve su gracia en tu vida, tú tienes las mismas marcas de pecado que esa persona que estás juzgando. Si hay virtud en ti, hermano, si hay virtud en nosotros, si hay madurez en nosotros, se debe a que Cristo decidió salvarnos, invadirnos y transformarnos. Por eso Él merece toda la gloria, porque todo el mérito es de Él, hermanos. No olvidemos lo que éramos antes de Cristo. No olvidemos nuestra vergüenza, no olvidemos nuestras vidas quebradas y miserables, de donde el Señor decidió salvarnos y transformarnos. Es posible inclusive, y lo quiero decir con mucho cuidado, que el Señor en su bondad y soberanía nos permita caer a sus hijos en pecados recurrentes para recordarnos lo que tú y yo somos fuera de la gracia de Dios. Una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, que el Espíritu Santo viene y nos salva y nos transforma, empezamos a vivir en una libertad y en un poder que no teníamos anteriormente. Y empezamos a glorificar a Dios, empezamos a imitar a Jesús, empezamos a glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y de repente caemos en pecado. Y de repente caemos en hábitos pecaminosos de los que el Señor nos había sacado anteriormente ya, de los que habíamos experimentado una transformación asombrosa. A veces debemos de preguntarnos, ¿por qué Dios permite esas cosas? Obviamente es una pregunta muy complicada, pero entre otras cosas es posible que Dios permita que tú y yo sigamos cayendo y cayendo para humillarnos y recordarnos que tú y yo seguimos necesitando un Salvador. Que fuera de su gracia tú y yo somos simples rebeldes, que no lo aman, que viven para sí mismos, llenos de vergüenza y de desgracia. Vamos a conectar esto con nuestra serie de Lucas que que hemos estado viendo durante el año. Recuerden que nosotros somos ilustrados como las personas que disfrutan del banquete gratuito de la salvación. El Señor se acercó a invitarnos por gracia a que tú y yo disfrutemos de su perdón y de su salvación. ¿Quiénes eran las personas que fueron a la fiesta? Los pobres, los mancos, los cojos, los paralíticos, los miserables en ellos mismos que no tenían nada que ofrecerle al Señor. Eso somos nosotros. Que no se nos olvide, hermanos. Tú y yo somos los mancos, tú y yo somos los cojos, los ciegos. No somos la crema innata de la sociedad. No somos los más dignos de la sociedad. No somos aquellas personas que si los de allá afuera nos imitaran, el mundo sería mejor. ¿Sabes cuándo el mundo va a ser mejor? Cuando la gente entienda que necesita a Jesús. Y nuestras vidas cambian y experimentan la gracia de Dios cuando tú y yo entendemos que necesitamos un Salvador. Y no solo lo necesitamos el día en que perdonó todos nuestros pecados, lo seguimos necesitando día a día. Tú el día de hoy necesitas un Salvador. El apóstol Pablo decía, yo soy indigno de ser llamado apóstol. Bueno, de la misma manera, hermanos, ustedes y yo somos indignos de ser llamados hijos de Dios también. Somos indignos de ser llamados siervos de Dios, los santos de Dios. Es cierto que hay virtud en nosotros. Es cierto que el Espíritu Santo nos ha transformado. Es cierto que tú te diferencias de tus vecinos.
Es cierto que estás construyendo una familia diferente, pero eso no se debe a una virtud que hay en ti. Eso no se debe a nosotros. Nosotros no somos los que producimos esas cosas. Es la gracia de Dios que decidió invadirnos simple y sencillamente porque Él decidió amarnos. Lo que tú y yo merecemos de parte de Dios es su ira. Es su castigo, es su rechazo por nuestra rebelión. Tú y yo no merecemos la bendición de Dios que todos los días alimenta, sostiene y transforma nuestras vidas. Si nos vamos así de una manera objetiva, tú y yo merecemos la ira de Dios por nuestra impiedad. Eso es lo que dice Romanos 1:18, te lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Eso somos tú y yo, o eso éramos tú y yo. Y es sano que de vez en cuando recordemos de dónde el Señor nos sacó. Recordemos nuestra pobreza, nuestra vergüenza y lo que merecíamos por vivir en esa rebeldía. Eso nos lleva a nuestro segundo punto que vamos a ver aquí en el siguiente versículo. Para entender la gracia de Dios necesitamos retener firmemente nuestra nueva realidad en Cristo. Te voy a leer aquí el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Una vez que el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, esta reflexión donde él está recordando lo que era, no se queda ahí, sino que dice esta hermosa palabra, pero, la gracia de Dios hizo un milagro en mi vida. Yo era un miserable que perseguía a la iglesia de Dios, un asesino que era movido por orgullo y por odio y por rencor. Yo era eso, pero Dios intervino e hizo toda la diferencia. Hubo un milagro en mi vida, nos dice Pablo. Dios intervino soberanamente cuando yo no lo estaba buscando. Y en su poder, Él me hizo otra cosa. Yo merecía el juicio de Dios, pero el Señor, en lugar de pagarme como mis pecados merecen, me cubrió con su gracia. En lugar de pagarme como mis pecados merecen, su favor me transformó. Y esa gracia me dio una nueva identidad. De manera que por la gracia soy lo que soy. El apóstol Pablo aprendió a verse como un hijo de Dios, como uno de sus santos, como uno de sus escogidos, como uno de sus siervos. Y la conclusión que él entendía, yo soy esto el día de hoy por una sencilla razón. No es por mi intención de obedecer a Dios. No es porque trato de ser diligente para obedecer los mandamientos. No es porque conozco la palabra. No es porque me deleito en las cosas de Dios. Hay una sencilla razón por la cual soy otra cosa. Hay una sencilla razón por la cual mi identidad es otra. Por la cual el favor de Dios está conmigo. Y esa razón es la gracia. Dios intervino. La gracia de Dios me invadió. Punto. Eso era lo que él decía. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él entendía de una manera muy particular la gracia de Dios por su experiencia de conversión. Recuerden conmigo cómo Pablo fue salvado cuando iba camino a Damasco lleno de odio, de homicidio, decidido a destruir a la iglesia de Cristo. Él iba caminando, buscando encerrar cristianos, buscando intimidar a cristianos. Él quería hacer lo que fuera
con tal de que aquellos que estaban dando el testimonio del evangelio fueran destruidos. Y en ese camino, sin previo aviso, se encontró con Cristo. Y Cristo lo salvó. Él no lo estaba buscando. Él simple y sencillamente recibió el favor de Dios, el amor de Dios, sin que él lo mereciera. Pablo, de una manera bien clara, podía atribuirle a Dios todo cambio y toda virtud que había en él, porque él entendió: yo estaba caminando en un rumbo y sin yo buscar un cambio, Dios me invadió y me salvó. Y ese entendimiento de la gracia lo ayudaba a tener esta postura humilde, donde le atribuía a Dios todo el honor que Él merece. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Queremos adoptar esta postura humilde. Nuestros corazones están siendo, y nuestras vidas están siendo recipientes del mover de Dios. Estamos siendo utilizados como iglesia local para tener un impacto extra local. Bueno, ¿cómo le hacemos para no perder el piso? Necesitamos entender la gracia de Dios. Necesitamos procesar esto correctamente para así llegar a la misma conclusión que Pablo. El honor y la gloria la merece Él. Todo el mérito es de Él, no mío. Que en un afán de servirlos, quiero darles una definición de la gracia de Dios. ¿Cómo definimos la gracia? Me estoy basando en una definición de un autor muy influyente que se llamó Jerry Bridges. Él dijo: la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios que Él derrocha libremente sobre pecadores culpables que merecen solo su juicio. Vamos a tratar de entender esta definición. La gracia de Dios es el favor de Dios. Es el actuar de Dios para con nosotros que está basado en su favor, en su amor, en su deseo de bendecirnos. Es un favor que no merecemos, que tú y yo no nos hemos ganado, sino que Él derrocha. Y estoy utilizando de una manera intencional la palabra derrocha. Él derrocha libremente sobre nosotros sin obligación alguna. Simplemente porque le place hacerlo. Dios decide favorecernos porque le place hacerlo. Porque Él quiere. Porque le da la gana. Así de sencillo. Y lo derrama de una manera generosa sobre pecadores como nosotros, que en realidad merecemos su juicio, su castigo y su ira. Vamos tratando de entender esto con el ejemplo de la conversión de Pablo. Pablo iba rumbo a Damasco, buscando destruir la iglesia de Cristo. Y en el camino se topa con el Cristo resucitado. ¿Qué merecía Pablo de parte de Cristo? ¿Qué merecía Pablo de parte de Cristo? Considera este ejemplo. Está un muchacho de secundaria molestando a tu niña de kinder, ¿ok? La está molestando, se está burlando de ella, la está lastimando. Y en el camino en que va a lastimarla, se topa contigo. ¿Qué merece ese muchacho de tu parte? ¿Qué merece ese muchacho de tu parte? Si fuera mi caso, ese muchacho merece la ira, ¿me explico? O sea, merece, a lo mejor Dios no me llenó de virtudes así físicas como para destruir a ese muchacho, y no puedo hacerlo porque soy pastor, ¿verdad? Pero sí quisiera, la verdad, porque ese muchacho lo merece, ¿verdad? De una manera semejante, Pablo se topó con Cristo. ¿Qué merecía Pablo de parte de Cristo? Pablo estaba lastimando a los hijos de Dios. Estaba liderando un movimiento que estaba persiguiendo a la iglesia, matando cristianos.
¿Qué merecía Pablo? Lo que él merecía era la ira de Dios. Merecía la ira del Cordero. Merecía que el Cordero se manifestara y lo destruyera. Bueno, ¿qué fue lo que recibió Pablo? El favor de Dios. Pablo recibió la salvación. Pablo recibió de parte de Cristo el amor de Cristo. Eso es gracia. Pablo encontró salvación sin que estuviera buscando salvación. Pablo encontró salvación rumbo a lastimar a los que el Cordero más ama, aquellos por quienes el Cordero murió. Y lo que encontró en lugar de ira fue su favor y su amor salvador. Eso es favor inmerecido, hermanos, que intercepta, invade y transforma nuestras vidas, simple y sencillamente porque Él decide salvarnos. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, esa es tu historia también. Esa es tu realidad también. Si tú estás en Cristo, Dios te salvó sin que tú lo estuvieras buscando. Ponte a analizar tu vida. ¿Cómo viniste a Cristo? Tú no estabas buscando a Dios. Tú seguías tus propios caminos. Tú buscabas ser el Señor de tu propia vida. Querías encontrar a lo mejor una religión que te permitiera a ti seguir siendo el Señor de tu vida. Que te permitiera a ti cumplir con ciertos méritos para que así Dios estuviera en deuda contigo y pudiera hacer lo que tú quieras. Así era como te relacionabas con Él. Estabas corriendo en contra de Él. No lo amabas. Lo aborrecíamos, hermanos. No teníamos temor de Dios. Nos burlábamos de Dios. Y sin embargo, en lugar de que Dios justamente nos destruyera con su ira, nos encontró, nos atrajo a sí mismo, nos perdonó y nos transformó. Eso es lo que Dios hizo. Eso es gracia. Y ese es tu caso si has puesto tu fe en Jesús. Seas quien seas. A lo mejor eres una persona que siempre fue el moral y la persona más distinguida de tu generación. De todos modos es tu caso. Tú también aborrecías a Dios. Querías utilizar a Dios. Dios era un medio para ti, no el fin de tu vida. Y en tu arrogancia menospreciabas a otros porque te sentías superior a otros. Y el Señor, en lugar de resistirte y de llamarte hipócrita y víbora, se acercó a ti, te amó, lavó tus pecados y te atrajo a sí mismo. Eso es gracia. Que tú y yo recibimos el favor de Dios cuando merecíamos su rechazo. Esto toma una dimensión explosiva cuando tú y yo entendemos que ese favor que tú y yo disfrutamos y recibimos de una manera gratuita, tenemos acceso a él únicamente porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Tú y yo podemos ser favorecidos el día de hoy. Y tú y yo podemos ser transformados por la gracia de Dios únicamente porque Jesús murió en nuestro lugar. Únicamente. Él recibió el castigo que nosotros merecemos. Él fue molido por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos recibir de parte de Dios el favor que no merecemos y por ese favor ser transformados el día de hoy. La gracia de Dios es el favor inmerecido que inunda y transforma nuestras vidas gracias al sacrificio sustitutorio de Cristo. Jesús derramó su sangre en la cruz, en tu lugar y en el mío. Eso es gracia.
¿Qué merecíamos nosotros? Ser clavados en esa cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo nos rebelamos contra Dios. ¿Y qué es lo que recibimos? El Hijo de Dios que es clavado en una cruz en nuestro lugar para que tú y yo podamos ser perdonados por Dios, recibidos por Dios y transformados. Si hay virtud en nosotros, si hay un cambio en nosotros, se debe únicamente a ese sacrificio, hermanos. Lo que tú y yo somos el día de hoy se debe a esa gracia. Si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios, un hijo a quien Él favorece. Cuentas con la bendición de Dios, con su favor. Eres parte de su iglesia, de su pueblo escogido. Eres uno de sus santos. Todos tus pecados han sido perdonados. La vergüenza de tu desnudez fue vestida con la gracia, vestida con la justicia perfecta de Jesús. Eres un hombre que no va a ser castigado por sus pecados en el día final. No vas a ser tratado como tus pecados merecen. Has sido completamente perdonado. Has sido liberado del poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de ti. Porque tienes al Espíritu Santo y vives siguiendo la voluntad de Dios. Estás viviendo con un propósito. Sirves al Señor. Estás reflejando la gloria de Dios a través de tu vida. Eres un siervo de Dios a quien Él está utilizando para que sus propósitos se cumplan, para que su reino avance y se establezca en esta tierra. Eso es lo que somos en Cristo. ¿Sabes por qué somos eso? Únicamente por gracia. Nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, nosotros debemos decir con el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Y principalmente por ese sacrificio glorioso donde Jesús tomó nuestro lugar. Es por esa cruz y esa gracia que fluyó a través de esa cruz y que inundó nuestras vidas y nos transformó, que tú y yo estamos el día de hoy aquí y que estamos caminando con una garantía segura de la vida eterna en los cielos por pura gracia. Vamos a aterrizar esto que estamos viendo, a lo que vivimos la semana pasada, que es lo que más nos interesa. CJ en una de sus sermones nos animaba a que buscáramos evidencias de la gracia de Dios entre nosotros. Yo quiero mencionarle algunas de estas evidencias que experimentamos en fieles a su llamado. Son limitadas. Esta lista es limitada. La obtuve desde mi perspectiva, desde la perspectiva de otros cuando platiqué con otras personas, pero es completamente objetiva. ¿Qué es lo que experimentamos nosotros o qué estamos experimentando como congregación? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos en ustedes una congregación gozosa que estuvo trabajando por meses, hermanos, para financiar la conferencia que vimos, para hacer posible esa conferencia. Una congregación de personas que fervientemente servían a las personas que vendrían. Estaban emocionados. Yo los veía a ustedes emocionados porque iban a recibir a pastores de diferentes ciudades que ni siquiera conocían. Vimos una iglesia que abrió las puertas de sus casas para recibir y atender como a reyes, hermanos, a gentes que no conocían. Dieron de su tiempo, de sus bienes materiales, de una manera generosa, con la única finalidad de que la estancia de estas personas fuera memorable, para que esos pastores que vinieron fueran refrescados y animados a perseverar en el llamado de predicar a Cristo. Algunos de ustedes tomaron vacaciones de sus trabajos para venir a servir. Y en lugar de irse a descansar con sus familias, trajeron a sus familias a este edificio
a servir de tiempo completo a gente que ustedes por fe llaman hermanos. Vimos a decenas de personas, decenas de voluntarios haciendo diferentes labores, llenos de gozo, llenos de entusiasmo, porque querían que la conferencia funcionara. Vimos a muchas personas en una generosidad extravagante que querían fortalecer los ánimos y animar a pastores que vinieron para que pudieran seguir predicando a Cristo. Vimos a un staff de trabajadores que en su mayoría sirvieron horas extras, no buscando una remuneración económica, sino buscando tesoros en los cielos. Díganme si eso no es asombroso. Díganme si eso no refleja la gloria de Cristo. Díganme si eso no es extraordinario. Yo les tengo que decir que sí, sí es asombroso, sí es extraordinario, sí es glorioso, sí glorifica a Jesús. Y si no me creen a mí porque soy uno de sus pastores, créanle al testimonio de las personas que vinieron. Ellos se acercaban con nosotros y nos decían: qué tremendo testimonio de amor, de hospitalidad, de generosidad disfruté durante estos días. Se fueron impactados, edificados, sí por las conferencias, obviamente, sí por el mensaje del evangelio, obviamente, sí por la obra del Espíritu que hizo entre nosotros, obviamente, pero eso no fue lo único que fortaleció y enriqueció sus vidas. Fueron enriquecidos y afectados también por lo que vieron a través de ustedes. Ustedes, hermanos, fueron instrumentos en manos de Dios que Él utilizó para que esto surgiera, para que esto fuera posible. Necesitamos decir esto porque es bueno que lo establezcamos. Eso contribuyó a que iglesias, congregaciones como nosotros fueran edificadas, porque sus líderes se fueron edificados. Y el día de hoy, probablemente en la misma hora, una congregación como ustedes en otra parte de México está recibiendo el beneficio de un pastor en el que ustedes invirtieron. Eso está contribuyendo a que el reino avance. Eso está trayendo gloria a Jesús. Ahora, vamos a interpretar eso a la luz de este pasaje. Estas personas nos describen a nosotros como una iglesia local aquí en Ciudad Juárez, anfitriona, que fue un canal de bendición para ellos. Ellos dicen, la gente en Ciudad Juárez nos dio un testimonio ejemplar. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Cómo interpretamos esto? Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tú supieras quién yo era, no te quedabas en mi casa. Si tú supieras quién yo era, no ibas a sentarte a comer conmigo. No recibías ninguna ofrenda de mi parte. Si hay virtud en mí, si hay virtud en nosotros que ha sido utilizada para bendecir tu vida, se debe a una sencilla razón. La gracia de Dios nos invadió. El Salvador murió en nuestro lugar, recibió nuestra maldición para que tú y yo pudiéramos recibir su bendición. Y esa bendición ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Es pura gracia. Todo el mérito es de Él. No fue por nosotros. Toda gloria la merece Él. Necesitamos entenderlo así. Porque si no lo entendemos así, nos vamos a creer los piropos que nos están diciendo. Nos vamos a enorgullecer. Lo único que va a pasar es que el Señor nos va a resistir. El Señor nos va a resistir. Todo ese fruto, todo ese gozo, todo ese ánimo fue por gracia.
por gracia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Gracia Soberana de Ciudad Juárez? Somos los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres, con vidas quebradas, que vivíamos vidas vergonzosas, que Dios en su bondad decidió alcanzar y salvar y nos ha transformado, y Él decidió hacer de nosotros un trofeo que exalte a Jesús. Eso es todo lo que está pasando. Es cierto que tú y yo trabajamos, es cierto que te desvelaste, es cierto que tú pusiste de tus recursos, es cierto que dormiste menos, que te sacrificaste, pero no fuiste tú, fue la gracia de Dios en ti. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Antes bien, versículo 10, la segunda parte. He trabajado mucho más que todos ellos. He trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Toda virtud que trae gloria a Jesús, tú y yo necesitamos interpretarla de esta manera. No soy yo lo que tú estás viendo, es la gracia de Dios en mí. Por lo tanto, si quieres honrar a alguien, hónralo a Él, porque Él es el que merece toda la gloria. Es entendiendo esta verdad, es entendiendo esta gracia y reteniéndola de una manera firme que nuestro corazón se ajusta. Y tú y yo tomamos la postura correcta. Y esto se lo estamos diciendo porque ambicionamos que el Señor los utilice más. Esa es nuestra ambición. Queremos ver más glorificado a Jesús a través de ustedes. Queremos escuchar más testimonios de cómo vidas son impactadas, que señalan a Jesús a través de ustedes. ¿Cómo caminamos hacia allá? Con una postura correcta. Con una postura correcta. Probablemente lo que más nos ayude, hermanos, a mantener esta postura es hacer lo que Pablo les dice a los Corintios en el versículo 2 de este capítulo. Quiero que me acompañen ahí al versículo 2 y quiero que vean qué es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios. Pero voy a empezar a leer desde el versículo 1. Os hago saber, o les recuerdo, hermanos. Está en el capítulo 15, ¿ok? Ya les escribió 14 capítulos. Ya va a terminar la carta a los Corintios. Falta un capítulo para que termine. Y les está recordando algo. Les hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Recibieron ellos desde un principio, desde que Pablo les empezó a hablar, desde que Pablo se empezó a dirigir a ellos, les habló el evangelio. Les quiero recordar el evangelio, que por cierto se los estuvo recordando durante toda la carta, pero lo está haciendo una vez más. El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes y por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Fíjate la ilustración tan gráfica que está dando Pablo aquí. Nos está llamando a retener, a aferrarnos al evangelio. Aferrarnos a la verdad objetiva de que Cristo te amó a ti en tu miseria y murió por tus pecados para que la gracia de Dios estuviera contigo. Que te aferres a esa verdad objetiva. Y nos está llamando a que lo hagamos como si nuestras vidas dependieran de ello. Aquí la traducción no nos ayuda mucho, pero en inglés dicen hold fast o hold firmly. Agárrate firmemente, así como un alpinista se agarra de la cuerda de seguridad porque si no su vida depende de ello. Así nos está diciendo, agárrate de la verdad firmemente de que Cristo murió por tus pecados. Porque entre otras cosas, esa verdad pues es la causa de la gracia de Dios que ha invadido nuestras vidas por Jesús. Esa verdad nos recuerda quién tú y yo éramos fuera de la gracia de Dios. Y nos recuerda quiénes somos el día de hoy por esa gracia.
Así que aférrate a la cruz. CJ nos decía, predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Eso es aferrarte, agarrarte de la cruz, donde tú recuerdas la verdad de quién eras y quién eres el día de hoy, y que tienes un Padre que te favorece. Eso te va a ayudar, eso nos va a ayudar a mantener la postura correcta. Así que reconozcamos, hermanos, que Jesús es la fuente de todo. Agradezcamos correctamente a Jesús que nos usó. Adoremos a Cristo de una manera correcta, apropiada por lo que hizo entre nosotros. Si algo se debe de estar escuchando en nuestras siguientes reuniones, es adoración a Cristo, es agradecimiento a Cristo por lo que Él decidió hacer con nosotros, a través de nosotros. Identifica esa gracia, aprende a verla y a palparla, de manera que cuando llegue otra vez tú te subas en esa oleada para que Dios pueda usarte también. Y pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé más gracia. Pidámosle al Señor más gracia. Ya lo experimentamos. Ya vimos cómo el Señor utilizó a gente ordinaria. Tú y yo somos bien ordinarios. Y Dios nos usó para edificar su iglesia. Pidámosle al Señor que nos use más. ¿Por qué? Porque este mundo necesita a Jesús. Y tú y yo lo tenemos. Se nos ha dado por gracia. Así que pidámosle al Señor más gracia para seguirlo proclamando y glorificando.